podcast sobre podcast. Hola de nuevo, yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast. Este episodio da inicio a una serie de conversaciones con podcasters. Eventualmente hablaremos con realizadores reconocidos y con otros que están en camino de posicionarse. Tendremos la oportunidad de aprender de todos ellos, de sus experiencias y de sus trucos. Nuestra primera invitada a Podcast sobre Podcast es Madeleine Baran. Ella es una periodista estadounidense que trabaja para el segundo servicio más importante de radio pública en Estados Unidos, APM. Gracias a su podcast, In the Dark, un condenado a muerte que fue juzgado 6 veces por el mismo delito demostró su inocencia. Hace un año tuve la oportunidad de conectarme con ella en una videollamada. En este episodio quiero recordar con ustedes parte de esa conversación. Madeleine nos dio muchos buenos tips en esa charla, pero en este episodio de Podcast sobre Podcast nos concentraremos en sus ideas acerca de cómo escribir en voz alta. Y también hablaremos sobre la necesidad de recordar desde el inicio que no producimos podcast para nosotros mismos. Madeleine Baran, periodista de investigación, ya cuenta con varias distinciones muy prestigiosas. Por ejemplo, ella ya tiene en su repisa de trofeos un Peabody Award, uno de los galardones más prestigiosos en el mundo de la radiodifusión en Estados Unidos. Madeleine creó su propio podcast, un feature llamado In the Dark, que recibió en 2016 el reconocimiento al mejor nuevo podcast de ese año por parte del New York Times. 4 años más tarde, en 2020, recibió el Silver Gavel Award en la categoría de radio. La historia de Curtis Flowers, que se relata en la segunda temporada de In the Dark, es un fiel reflejo de las fallas en el funcionamiento del sistema legal en los Estados Unidos, en especial cuando el acusado es una persona negra. Cuando Madeleine nos cuenta sus historias, pareciera que conversara con nosotros. Nunca se le siente tensa, o como si se limitara a leer un texto sin prestar atención a las emociones. Lo menciono porque ese es un temor que tienen varios de mis estudiantes. Muchos creen que si preparan un texto con antelación va a sentirse que están leyendo, que no les va a sonar natural. Y por supuesto, no resistí la tentación de preguntarle a Madeleine cómo conversa con sus oyentes, aun si escribió palabra por palabra de lo que dice al aire. ¿Cómo lo hace? Toma algo de práctica. Aún no estoy segura de hacerlo bien porque no vengo del mundo de la radio. Mi trayectoria está en el periodismo impreso y digital, pero nuestro método para hacerlo bien es que trabajo junto a la productora general de In the Dark, Samara Freemark. Cuando no hay COVID, Samara viene a mi apartamento. Nos sentamos en mi mesa del comedor, tomamos turnos y escribimos los textos en voz alta. Escribimos hablando porque no puedes escribir un guión sin hablar. Tiene que sonar a algo que tú dirías, y la única manera de notarlo es diciendo. Es algo muy colaborativo. Yo digo una cosa, Samara toma notas y luego lo redactamos. Por supuesto, lo editamos varias veces. Pero lo principal es escribir en voz alta. Bueno, ¿y qué pasa cuando a la hora de contar algo, de explicarlo, nos cuesta hacerlo de manera simple? Madeleine y Samara, su productora, tienen otro as bajo la manga. Lo que hacemos es grabarnos a nosotras mismas, como cuando grabas un recordatorio en tu teléfono, contando una parte de la historia. Luego lo transcribimos, así que también pueden hacer eso si no tienen algo todavía. Usualmente la manera en la que lo cuentas va a funcionar mucho mejor que si te quedas mirando una hoja en blanco tratando de escribir algo. La preparación previa no solo tiene que ver con los textos, sino también con el tratamiento sonoro. Es decir, con las decisiones que tomamos previamente acerca de cómo vamos a usar la música, la voz, las entrevistas si es que tenemos entrevistas, los ambientes y los efectos. Esos detalles son muy importantes porque definen el sello particular que tendrá cada canal de podcast. Varios estudiantes me han confesado que cuando tienen que hacer una entrega para las materias de producción de audio que toman en la universidad, rara vez tienen un plan antes. Y por cuenta de ello toman las decisiones más importantes cuando editan, a tan solo unas cuantas horas de la fecha límite de entrega.
Claro, a veces hay que hacer cambios de último minuto, pero sin duda tomaremos mejores decisiones si estamos preparados desde el inicio. En la primera temporada no hicimos ediciones a la mezcla. Hacíamos un borrador, una mezcla final y lo publicábamos. Para la segunda temporada decidimos que nos íbamos a dar el tiempo para escuchar y editar la mezcla. Editamos mucho, incluso eliminamos escenas completas tras escuchar la mezcla. La manera en la que lo hacía antes era leer el libreto y reproducir las grabaciones con el editor. Pero hasta que no escuché la mezcla, no tuve la misma experiencia que tendrá uno de nuestros oyentes. Conozco a muchos productores musicales que antes de entregar una canción ya terminada al cliente, salen a dar una vuelta en su carro para revisar detalles de masterización o incluso de la mezcla. Madeline con el tiempo empezó a hacer algo parecido. Lo que hago ahora es que pongo el audio y salgo a caminar. Lo hago así porque esa es la manera en la que muchos van a escuchar el podcast. Eso me permite sentir si una parte es aburrida, o que es la parte en donde pienso que debo lavar los platos o ir a la tienda, o que esta parte es muy confusa, o que esta parte que pensé sería divertida realmente no lo es. Was just confusing or not funny or something, so it's really challenging because Es un reto porque cuando empiezas a producir o a investigar una historia, eres lo menos parecido a un oyente. Y es como si tuvieras que arrancar pensando que eres quien va a escuchar todo al final. Al principio de una investigación no sé nada. Luego me convierto en una experta. Es como si tuviera que recordar quién era yo y escribir a mi yo anterior, al que no sabía nada al respecto. Este es solo un par de consejos cortesía de Madeline Barron, periodista de investigación y directora del feature In the Dark. La grabación completa de esa charla está disponible en YouTube, así que si quieren verla, busquen el enlace en la descripción de este episodio. La próxima semana tendremos a un nuevo realizador compartiendo sus consejos, así que no se pierdan el próximo capítulo de Podcast sobre Podcast. Andrés Sierra es el autor de la música que nos identifica. Lo pueden seguir en Instagram como @SierraSotoA. Andrea Velilla grabó la voz de Madeline Barron en español. Las cortinas adicionales, los textos y la edición final son de mi autoría. Podcast sobre Podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, iVoox y desde la plataforma que prefieran. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y sean los primeros en enterarse cada vez que se publique un nuevo episodio. Los invito también a compartir este podcast sobre podcast en sus perfiles o en sus historias de Facebook e Instagram. De paso, nos pueden seguir como @podcast sobre podcast. De nuevo, estamos como @podcast sobre podcast. Yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast, una producción de Fold Them Like a Pro.